América de Cali es el amor de toda la vida, desde niño. O sea, yo amo el fútbol y vi el fútbol desde chiquito por el América. O sea, los recuerdos que yo tengo son de ir a la barra de Norte, a la barra del reloj en el Pascual Guerrero. En mi casa era el rojo por todas partes y casi que no se permitía ni azul ni verde por ningún lado. Sí. Entonces mi abuelita, muy americana, era de las, no tanto de ir al estadio, fue mucho al estadio cuando yo me hice futbolista profesional, pero de la época cuando nosotros estábamos más chiquitos era la del radio. Hola amigos de Gol Caracol, hoy en el anecdotario Carlos Valdés fue jugadorazo mundialista, jugó en Colombia, jugó en Argentina, jugó en Estados Unidos y fue figura del fútbol colombiano. ¿Qué tan difícil fue llegar al profesionalismo? Muchos, yo creo que esa es una carrera bastante exigente, sobre todo porque uno no tiene certeza de nada, ¿no? Al final hay que dejar muchas cosas de lado cuando se quiere dedicar uno a un deporte de alta exigencia y no tienes garantía de que vas a llegar o de que lo vas a lograr. En mi caso creo que he tenido la fortuna principalmente de haber formado un carácter y un temperamento fuerte por mis padres desde la casa, porque al final después cuando tú vas avanzando en tu trayectoria, muchos de los retos con los que uno se encuentra, pues evidentemente hay que tener talento, ¿no? O sea, pero la mayoría de los retos creo que siempre fueron muy emocionales, o sea, entrenadores que te cerraban la puerta, que te decían que eras malo, derrotas, lesiones, que las tuve en mi caso desde muy joven. Yo me rompí los ligamentos cruzados teniendo ya 17 años y después, bueno, de ahí en adelante lo que la gente conoció de Carlos Valdés fue una carrera que ya estaba marcada por las lesiones y que yo sabía que de alguna manera tenía que aprovechar mi momento. ¿Qué temas dejó de lado para cumplir el sueño? Por ejemplo, digamos, en todo el tema de formación o de adolescencia, pues claro, todos mis amigos hacían cosas de adolescentes, ¿no? Entonces yo creo, y los recuerdos que tengo es que me dediqué desde muy pequeño realmente como al deporte, o sea, como a dormir temprano, todo el tema de la disciplina. ¿Qué técnicos le dijeron a Carlos Valdés que era malo? Yo tengo varios recuerdos de entrenadores en el proceso de formación que sobre todo creo que eran entrenadores que no comprendían realmente el tema del lenguaje para los adolescentes o para la infancia, porque digamos que de otra manera yo tal vez hubiera renunciado también a esa posibilidad. O sea, tuve entrenadores que perdíamos un partido 1-0 y por ahí de pronto yo había tenido responsabilidad en el gol, pero ignoraban que esto era un tema de deporte colectivo. Entonces como que en la charla del equipo te decían: es que vos pareces un muerto, perdimos el partido por vos, como si fuera responsabilidad de uno solo. Creo que uno de los motores que tuve para superar todas esas cuestiones fue que mi mamá murió cuando yo tenía también esa edad más o menos de los 17 años. O sea, pasaron las lesiones y me pasó la muerte de mi mamá también, pero al final creo que esos valores que ellos me habían dado y ese sueño que ellos tenían que yo fuera profesional me ayudaron un montón como motor para poder superar. ¿Cómo superar el fallecimiento de la mamá a los 17 años? Nos apoyaba muchísimo porque digamos que el futbolero de la casa era mi papá y era el que nos llevaba al estadio y era el que iba y gastaba tiempo en las escuelitas del barrio, en los torneos, acompañándonos, etc. Pero mi mamá siempre estuvo ahí, entonces mi mamá era la que nos empacaba de pronto la comida, que los balones, era la que hablaba con mi papá, ¿no? De que los guayos del niño, una cosa lo otro. Entonces, de alguna manera siempre estuvo ahí. Fue muy difícil, digamos, ese momento porque mi mamá era mi vida. De hecho, yo me acuerdo que yo lo decía. Yo decía, si a mí un día, cuando uno hablaba con los amiguitos, yo decía, si un día me falta mi mamá, creo que me muero. Y resulta que el día que eso pasó, pues sentí que evidentemente el mundo se venía encima, pero me ayudó mucho tal vez las palabras que recordaba de ella. El hecho de que ella quería verme a mí triunfando, de todo el lenguaje positivo que ella tuvo conmigo, de todas las veces que creyó en mí. Carlos tuvo flagelos cerca de amigos, de drogadicción, de delincuencia común, de que se hayan dejado llevar por malas amistades, ¿o eso Mira, no? ese es un tema bien interesante en el que yo he intentado a veces llegar, sobre todo con el tema del deporte y del fútbol, y también es un mensaje que intento darle. Repito, yo hice la formación para ser entrenador, pues toda mi vida ha girado en torno al fútbol, pero el fútbol, además de ser un deporte y un espectáculo que a nivel profesional se vuelve privado, creo que es una herramienta de transformación y de cambio para la sociedad. Y claro que los tuve. La gran mayoría de futbolistas, yo conocí muy poco en mi carrera que de pronto venían de una comodidad, o sea, que se hicieron profesionales estando cómodos, porque la gran mayoría veníamos de barrios donde
donde había escasez y era muy común todo el tema, digamos, delincuencial de alguna manera. Yo recuerdo tener compañeros y tener experiencias incluso desde el colegio, te digo, desde terminando la primaria, quinto, cuarto, quinto, donde tenía compañeritos, por ejemplo, que vendían marihuana y me llegaban a ofrecer a mí que me metiera al negocio, como a decirme, mira, te pagan 20 ¿Pero solo pesos la vendían, por esto. no? Sí, algunos fumaban, pero otros la vendían. Y yo vuelvo al tema de los valores porque yo recuerdo que creo que no lo hice porque le tenía mucho temor también a mi mamá y a mi papá por todas las cosas que me decían ellos o por todo lo que me aconsejaban que de pronto no veía de otra manera. Por ejemplo, mi mejor amigo de infancia lo mataron. Tuve muchos amigos del barrio que comenzamos a jugar juntos en el barrio y muchos de ellos también tuvieron líos, unos terminaron en la cárcel, otros terminaron muertos, pero mi mejor amigo, que era también muy amigo de mi hermano, por ejemplo, fue asesinado. O sea, yo creo que cuando uno no siembra un buen carácter o un buen temperamento, es muy fácil tomar estos caminos que te lleven precisamente a tomar malas decisiones. Porque Breiner Mosquera jugó conmigo en infantil, jugamos en la selección Valle, un pelado sano, un pelado del mismo barrio donde éramos, compartíamos esta pasión de ir a entrenar, de ir a jugar, y de repente esta frustración de que no se le daba la oportunidad de pronto de avanzar en su trayectoria, empezó con algunos amigos a ir a la esquina, a quedarse más bien en la esquina. En algún momento se empezó a dejar llevar de la ira que los amigos le empezaron a generar respecto a otro muchacho con el que empezaron a tener roces, y de repente un día se metió en un problema con ese chico y la venganza del chico después fue un día que lo encontró por ahí dispararle. ¿Qué técnico le dijo sí? El primero fue el Pecoso Castro, casi que hago mi debut con América en 2 partidos, me acuerdo, contra Centauros de Villavicencio y contra Nacional en Medellín, y fue el Pecoso porque nosotros ya estábamos, digamos, entre la primera C, y en ese momento había un torneo de reservas que se jugaban los mismos partidos que se jugaban a nivel profesional, entonces eran preliminar, y Pecoso lo que hacía era, él siempre le gustó como que creyó mucho en los jugadores jóvenes. Yo no tenía mucha cercanía con Pecoso, pero le agradezco mucho porque creo que él fue uno de los primeros entrenadores que me vio capacidad y me vio talento, porque no teníamos cercanía y simplemente él, de lo que veía en las prácticas, empezó a arrimarme al plantel profesional, y de hecho fueron muy pocas las palabras que yo crucé con él, o sea, casi ¿No era que buena todo la fue... relación? No porque no fuera buena, sino porque él realmente, digamos que su prioridad era el equipo principal, pues estaba el Tigre claro. Castillo, Fabián Vargas, bueno, todos ellos, pero era un entrenador que de vez en cuando miraba a los jóvenes, y entre eso pues nos llevaba a nosotros. Pero yo agradezco mucho la forma como me trató, porque por ahí otro entrenador se te acerca y te habla mucho, y de pronto esto se te da para que de alguna manera se cree un vínculo en el que de pronto tú tengas la oportunidad de jugar más por el vínculo que por lo que eres capaz de hacer en la cancha. Con Pecoso fue todo lo contrario, él a los jóvenes que veía nos trataba como gente con capacidad y nos exigía como jugadores con capacidad para estar ahí. Entonces eso de alguna manera, el hecho de no relacionarnos tanto nos ponía una exigencia bastante grande, y fue el primer entrenador que a mí me dio esa oportunidad. Y bueno, ya de ahí me voy al Cartagena, donde está el arriero, Hernán Darío. Ya con él jugué, me fui a la selección Colombia sub-20, fui capitán después cuando regresé al Real Cartagena, y a la vuelta de toda esta experiencia, Diego Edinson Umaña, digamos que puede ser el entrenador que de pronto me lleva a mí a consolidarme ya y a darme más a conocer en el fútbol profesional. Pecoso personaje, ¿no? Decía muchas cosas en el entrenamiento y era un tipo bastante rudo, además de todas las historias de la época de él, ¿no? De todo lo que contaba cuando jugaba, de que entraban al campo con alfileres, o sea, definitivamente era un tipo, una leyenda realmente el Pecoso en nuestro fútbol, y tuve un gran placer de haber sido dirigido por él, y sobre todo de aprender como de todo ese proceso de cambio, ¿no? De lo que eran ellos cuando jugaban, y de lo que era él en ese momento como director técnico, intentando transmitir todos esos conocimientos. ¿Cómo es el arriero? ¿Cómo era ese arriero? Paisa, como dicen ellos, Zafado. berraco, echado para adelante, sí.
un tipo muy genuino, transparente, con el que a mí siempre me pasó lo mismo. Yo no tuve mucha cercanía con los entrenadores, pero teníamos muy buena relación porque lo que nos unía era el bien común, o sea, sacar los equipos de fútbol adelante. Entonces yo siempre fui un tipo que a mí no me tenían que decir que llegara temprano. Con el arriero muy buena relación, de hecho la conservamos, no hablamos tan seguido, pero cada vez que nos cruzamos o hay un mensaje es como el mismo respeto y la misma admiración de siempre. Y después, bueno, hay otros entrenadores que ya vienen en otra etapa, digamos, de mi carrera, que son como los que a mí me permiten dar ese salto, ¿no? De pronto pasar un poquito de lo que es la media del jugador que está en el fútbol profesional y juegan todos los equipos y juega 15 años y 20 años, pero hay otros que tienen la oportunidad después de dar el salto al exterior, de ir a la selección Colombia y creo que ahí fueron fundamentales ellos. ¿Y Umaña? Era también un tipo, es un tipo muy serio, digamos, para el trabajo, pero también un poco jocoso, si se quiere la palabra. Pero digamos que una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho de Diego es que era un entrenador que no tenía miedo. Era un tipo muy valiente, que siempre, y cuando se refería al equipo y a los rivales, siempre te impulsaba a ir a buscar los partidos. Él lo hablaba mucho desde su experiencia. Él tuvo, no sé si 1 o 2 cirugías a corazón abierto, entonces siempre como que la referencia era vamos a vivir, vamos a darle, yo ya estuve muerto, vamos, no tengamos miedo. Y creo que ese mensaje, sumado obviamente a su conocimiento de la táctica y de la estrategia, pues nos ayudó muchísimo, sobre todo a muchos jugadores que éramos muy jóvenes ahí, que teníamos talento y que creo que él lo supo encaminar para que realmente pudiéramos lograr cosas importantes, no solo en América en ese momento, sino individualmente en nuestras carreras. ¿Qué me dices si le digo América de Cali? América de Cali es el amor de toda la vida, desde niño. O sea, yo amé el fútbol y vi el fútbol desde chiquito por el América. O sea, los recuerdos que yo tengo son de ir a la barra de Norte, a la barra del Reloj en el Pascual Guerrero. ¿Usted iba a la barra? Sí, a la barra del Reloj se llamaba. En Norte había un reloj de estos tablero electrónico, sí, pues de la época, no tan digital y tan moderno como los de ahora. Un reloj que simplemente decía cuánto era el tiempo y cuánto iba el partido. Y entonces toda la barra era la barra del reloj, la barra de Norte. ¿Vos era de cántico, de barra, sí, de alentar? Claro, íbamos y alentábamos allá. ¿De dejar de joder y todas vainas? No tanto de eso, pero sí de mucho del fútbol en familia. O sea, como de ir con los papás iban mi papá con sus primos, con sus hermanos. Entonces era una barra muy, muy familiar, de la época donde el fútbol se vivía mucho con los papás. ¿Lloraba por el América? Sí, bastante. Y aparte, creo que era más hincha en ese entonces que incluso ahora. Porque recuerdo mucho, por ejemplo, en el 90 creo que fue el 96 cuando pierde la final de la Copa Libertadores. Obviamente ya conocía la historia. Yo tuve a Cabañas en América también, que en paz descanse, como entrenador, a González Aquino, a Redín. O sea, yo tuve el placer de tener grandes estrellas y además que habían pasado por el América dejando una huella muy importante. Entonces, siempre mi carrera estuvo muy ligada a la historia del América porque los tuve a ellos como entrenadores y ellos habían sido a su vez futbolistas del equipo ídolos que yo admiraba. Ídolos de mi papá, o sea, las conversaciones de fútbol eran las que tiene la gente hoy en el barrio, donde uno hace el debate y trata de imponer su opinión. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que esa final, digamos que uno de los recuerdos que tengo es que sufrí mucho, primero porque yo veníamos creo que de un viaje del colegio y cuando pues veníamos, sabemos que el partido venía empatado y se fue un momento la señal y cuando volvió pues ya América estaba perdiendo, entonces comenzaron en el bus todos los demás a burlarse de nosotros, de los que éramos hinchas del América y los que teníamos esa ilusión y digamos que ese es uno de los recuerdos que tengo de haberme sentido muy mal e incluso haber llorado por el equipo. Claro. ¿Y su papá era muy hincha? Sí, mi papá bastante, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy mantiene todavía su amor, su pasión. Bueno, mi abuela, que esta es una historia que tiene que ver también con un poco la vida, sobre todo cómo los formaron a ellos, porque mi abuela era muy de la época de los liberales y los godos. Ah, sí.
Claro. Entonces, en mi casa era el rojo por todas partes y casi que no se permitía ni azul ni verde por ningún lado. Sí. Entonces mi abuelita, muy americana, era de las, no tanto de ir al estadio, fue mucho al estadio cuando yo me hice futbolista profesional, pero de la época cuando nosotros estábamos más chiquitos era la del radio. Ah, Era claro, la que mantenía claro. con el... No había, no con había el partidos raycito. transmitidos. Exactamente. ¿Qué tan difícil es jugar en el América de Cali? Para mí fue un sueño, realmente yo lo viví bien, lo disfruté, fue un sueño, me quedé con la espina de haber regresado. Yo digamos que cuando me voy a Santa Fe tenía la ilusión que era un hasta luego, que en algún momento iba a tener la oportunidad de volver y no se dio y me quedé con esa espina. Pero yo te diría que al igual que pasa con el América, que es un equipo grande, es como el reto que tienen todos los futbolistas. Y lo que yo siento es que evidentemente cuando tú juegas en un equipo que tiene menos historia y cuando juegas en un equipo que tiene más historia, los retos son distintos, pero no solo desde los objetivos y desde la presión de lo que la gente habla, sino también desde la exigencia mental al futbolista. Porque cuando tú juegas en América, pues estás más expuesto de alguna forma al error. Entonces, cometer un error de pronto y con todo el respeto, digamos, en Cartagena y que te hagan un gol, pues no pasa nada, es de alguna manera normal. Pero cometer un error en el América y que te hagan un gol y que pierdas un partido, pasa muchísimo. Y así mismo es en todo. Entonces, desde el salario, pues cuando tú estás en Cartagena probablemente te ganes un dinero y probablemente si estás en el América ganas más dinero. Probablemente acá en el Cartagena te ven unos jugadores o cierta cantidad de gente y acá te ve mucha más gente. Y esto, digamos que intrínsecamente lo que trae al futbolista es internamente el tener equilibrio. Porque cuando te equivocas en el América, probablemente la avalancha que viene de críticas es muy grande. Entonces ahí está el reto en que tú puedas tener el equilibrio de no creerte tan malo en ese momento y lo mismo cuando ganas. Pues si eres campeón y esto pues te trae mujeres y te trae amigos que te quieren tener en tu casa y te quieren llevar a todas partes, entonces ahí está creo que el equilibrio y el reto entre la crítica y el elogio también, ¿no? Entre no creerte mucho el elogio, que es lo que le pasa a muchos futbolistas cuando tienen una buena racha o una buena temporada y pues creen que con eso ya les alcanza para el resto de la vida y al final se terminan desapareciendo, o otros que de pronto por la crítica y los malos momentos que viven no se vuelven a recuperar y no vuelven a levantarse. Entonces siento que tanto para el América como para equipos como Millonarios, Nacional, el futbolista tiene que estar muy bien formado, sobre todo en ese aspecto, para poder soportar y entender estas presiones que funcionan de alguna manera distintas en otros equipos como en otros equipos que tienen más historia. Claro, ¿se agrandó en algún momento, Carlos? ¿Por qué? No creo que la haya perdido la cabeza, pero yo creo que tuve mi momento de inmadurez también, de creerme el cuento del futbolista. Digamos que nunca he tenido una vida desordenada, al menos no como pudo, digamos, haber sido en algún momento. Pero sí, de cierta forma, creo que el hecho de conseguir cosas, no voy a decir que con facilidad, porque yo creo que mi carrera ha sido fuerte, o sea, individualmente me tocó peleármela, me tocó lucharla en la cancha, me tocó aguantar suplencia en muchos equipos, hasta tener la oportunidad de jugar y después no prestarla más. En el tema económico, en el tema de las rodillas, yo casi que llegaba a un equipo y me tocaba siempre negociar contratos para poder jugar por el tema de las rodillas, porque precisamente era, digamos, un factor muy en contra, que te juega muy en contra cuando se hacen transacciones de jugadores que digamos, suman dinero importante. Pero sí siento que en alguna manera el hecho de estar ahí, de ser una persona reconocida, de ganar dinero, de tener carros, de tener facilidad de acceder a muchas cosas, creo que me llevó a alguna inmadurez, probablemente no tan grave, pero creo que en la vida personal, o sea, hoy que yo me veo ya con 40 años, siento que hice muchas cosas que probablemente hacen los jóvenes de ahora, pero creo que la diferencia es que regresé rápido, o sea, que no se dejó volví llevar rápido volví rápido de esos momentos por los malos caminos. de inmadurez. Sí, no, yo tuve, o sea, por ejemplo, de hecho en el barrio de nosotros, donde nos hicimos, en el barrio del Trébol, allá cerca de la Nueva Floresta en Cali, la fama que nosotros teníamos era de las fiestas que nosotros hacíamos. Pero teníamos esa fama porque mi mamá siempre decía que ella prefería que nosotros estuviéramos en la casa y que invitáramos a la casa a nuestros amigos a que ella tuviera que estar sufriendo porque estuviéramos en otro lado, no
no supiera dónde estábamos. Entonces creo que al final entendimos que había momentos para todo. O sea, yo tuve mis momentos donde salgo, donde rumbeo, donde tomo licor. En algún momento me llegué a emborrachar, pero después al final con el tiempo aprendí que no es necesario emborracharse para uno disfrutar, que no es necesario amanecerse 2 días o 3 días, y de alguna forma encontré como ese equilibrio. ¿Por qué es Cali tan brava para los futbolistas? Yo creo que por la cultura de la ciudad. Es una ciudad que tiene mucha vida nocturna, entonces encuentras lugares abiertos los lunes, los martes. Creo que el tema de las mujeres es un tema bien complejo, sobre todo para el futbolista de manejar. Pues porque al final, cuando a ti te gustan mucho las mujeres y empiezas a jugar en un equipo, el Cali, el América, y te reconocen más, entonces se te hace más fácil de alguna forma acceder a todo eso, ¿no? Entonces creo que cuando el futbolista no está bien sembrado en esos valores y en su objetivo y en lo que quiere, pues es muy fácil uno cambiar o reemplazar el entrenamiento o el descanso por un rato con las chicas o con los amigos en los que te estés riendo o estés tomando trago. Carlos, ya cerrando y agradeciéndole por el tiempo, ¿qué sientes si se ve las rodillas? Pues primero que le agradezco a ellas porque igual aguantaron todo ese viaje, tanto entrenamientos exigentes y de todos los días. Lo segundo es que cuando yo me veo la rodilla y me veo las cicatrices que tengo, siento que ese es el precio que pagué también por vivir la calidad de vida que tengo hoy. Heridas de guerra. Exactamente, las veo como las huellas que dejaron todos esos esfuerzos y esos sacrificios. Y hay días de días, ¿no? Hay días en los que me molesta más, que me impide tener más movilidad o jugar los partiditos de recocha con los amigos como uno quisiera. Pero al final, nada, lo principal es eso, que siento que gracias a esas cicatrices pude sobreponerme. Siempre quedará la interrogante de si no hubiera tenido lesiones. Tuve muchas propuestas de Europa, algunas de ellas no se concretaron, de hecho muchas de ellas, de hecho para equipos de México también muchos, pero muchas de ellas fue precisamente porque ya tenía lesiones de rodilla. Era un suplicio ir a la revisión médica. Me tocaba... ¿Cuáles fueron las operaciones? Yo tengo 7 operaciones en las rodillas, sí. ¿En las dos? Las 2 primeras, sí, en una tengo 4 cirugías y en la otra tengo 3. Pero la primera lesión que yo tuve fue el ligamento cruzado en la izquierda. Y me recuperé y a los mesecitos, a los días, ligamento cruzado a la derecha. Y después de los ligamentos cruzados, entonces siendo un jugador aficionado. Siendo jugador juvenil. De hecho, tuve que esperar casi en ese promedio casi de desarrollo, porque hasta que no tienes todo el desarrollo de crecimiento de los huesos no te pueden hacer ese procedimiento quirúrgico. Entonces yo ya estaba para la segunda cirugía, digamos que ya estaba más o menos sobre el rango y pues los médicos decidieron operarme. Y por suerte salió bien. Lo que pasa es que a partir de ahí, claro, ya necesitas fortalecer mucho en el proceso de rehabilitación. Hay malas compensaciones, entonces porque tienes dolor aquí, compensas en otro lado, y eso a veces genera pues más desgaste de la rodilla de un lado que del otro. Entonces a partir de ahí fueron meniscoplastias, las últimas cirugías que me hicieron fueron de osteofitos, porque se generó artrosis, entonces claro, la fricción, el entrenamiento, los saltos, todo esto, lo que hacía era generar que salieran osteofitos, que se llaman, entonces esos osteofitos pues incomodan, limitan a veces el rango de movimiento, entonces al quirófano para limarlos y 20, 30 días y después seguir compitiendo. Sufrí mucho con la recuperación. La segunda cirugía, yo creo que casi acaba con mi carrera, la segunda. ¿Eso en qué año fue? Esa fue entre el 2004, porque eso casi que coincidió con la muerte de mi mamá. Ah, ok. Ella acababa de fallecer. Y yo, no sé, había pasado creo que como un mes apenas del fallecimiento de ella. Y tuve esa lesión de ligamento cruzado. Claro, yo ya había tenido la primera, entonces cuando ocurre eso yo ya sabía lo difícil que era salir de ese hueco de una lesión de esa. Entonces como que en ese momento, claro, pues estaba muy joven, entonces como que pensaba, ¿por qué a mí? Me acaba de pasar esto, soy de malas, esto no es para mí. Entonces empieza todo este saboteo mental ahí a
a jugarte una mala pasada, pero recuerdo mucho que cuando yo llegué a la casa, porque tenía el dolor y tenía la molestia, en el fondo tenía algo de fe de que el médico cuando me hiciera los exámenes me dijera que no era cruzado sino otra cosa. Pero que va, cuando pues el médico me dice, entonces yo recuerdo que llegué a la casa y estaba pues mi hermano, parte pues de mi familia que estaba ahí. Entonces me preguntaron cómo te fue, y yo me acuerdo que cuando me preguntaron cómo me fue, me vinieron las lágrimas. Y pasé para el cuarto derecho y recuerdo que me acosté a llorar pensando en que hasta ahí había llegado. No es tan fácil como parece la historia, ¿no? No, es bien ganado, bien merecido. Carlos, algo que le haya quedado por decir en esta extensa charla, agradeciéndole por participar en el anecdotario de Gol Caracol y pues ese par de cámaras son suyas. No, a la gente simplemente que, pues, primero yo un gran agradecimiento a todos los que siguieron mi carrera, a toda la gente del fútbol, a mucha gente que hoy se ha quedado ahí, que todavía me da sus buenas palabras, su buena energía. Siempre he sido muy agradecido de todo esto, pero yo también siempre digo que yo lo hice por mí, por mi trabajo, porque era lo que a mí me gustaba y me apasionaba, y que haber conectado con tanta gente y haber logrado cosas importantes para muchos de ellos que son hinchas de sus equipos, pues simplemente para mí es un motivo de orgullo y nada, hoy me siento un bendecido, un privilegiado de la vida, incluso porque aun cuando no juego, eso me permitió tener un trabajo hoy que disfruto mucho y que sé que de otra forma no hubiese podido ser, así que pues nada, agradecerle a toda la gente y por supuesto a Dios y a la vida que me dio esa oportunidad. Y a los que le dijeron tronco, que me dijo ahora hace rato. También a ellos, también a ellos gracias, porque yo creo que como dijo Cristiano en un momento por allá en una entrevista, que a ellos les agradecía porque eran el motor también del saltar todos los días a intentar mejorar. Evidentemente yo no lo hice por ellos porque yo no tenía ni cero de intención de demostrarle a nadie que era tronco o no, o sea, el que crea que fui tronco o no, pues que lo siga creyendo. Yo soy muy feliz porque sé lo que logré. Y no era tan mal, usted era un monstruo también, ¿no, Carlos? Creo que lo hice bien, creo que lo hice bien. Pues. Gol, gol, gol.